Bienvenidos a una nueva entrega Detrás de los Candidatos. Silvia Infante, como siempre, me acompaña. Hoy Domi García Saleta no puede estar con nosotros. Silvia, buenas. Buenas tardes, Manuel. Bien, hoy nos acompaña un precandidato a diputado por el Distrito Nacional, circunscripción número 1, Alianza por la Democracia. Hablamos del señor Víctor Aponte. Bienvenido, Víctor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por permitirme participar en su programa. Gracias, Manuel, y gracias, Silvia, por permitirme estar aquí. Gracias a ti por venir. Gracias. Bien, pues vamos a iniciar este conversatorio, primeramente, para que Víctor nos exprese de dónde nace su aspiración a diputado, donde la política en República Dominicana, según el público en general, está muy desacreditada. Es una persona que tiene muchos valores, he interaccionado con él, y él nos va a expresar de dónde nace esa aspiración. Mira, Manuel, el 80% de la juventud dominicana, más del 70% de la juventud, quiere irse del país. Y eso es algo que eso es debido a la mala administración pública que existe en la actualidad. Ahora mismo, por ejemplo, mi familia, mi hermana y mis hermanas, porque son hermanas de madre, viven en Estados Unidos. Mi madre, que está aquí, también le han hecho la familia le hace la presión a que se vaya también del país. Y en general, en sentido general, todas las personas, si a las personas que le ven condición, que estudian, que se desenvuelven, que saben hablar inglés, le dicen vete. Eso quiere decir que vivimos en un estado de desesperanza. Y eso es debido a que la gente rechaza también a los políticos y a los partidos políticos. Y de igual manera, el 80% de la población rechaza a los partidos políticos. Y eso tiene que ver con la práctica de gobierno que conocemos nosotros los jóvenes de ahora, que quizás no sabemos tanto de historia. Los últimos 20 o 30 años hemos tenido tres gobiernos y las prácticas son similares. Y es justamente ahí donde yo tomo la decisión de tratar de intervenir en ese espacio, el espacio que es llamado la política, para poder traer nuevas prácticas de campaña, para también generar nuevos estilos de gobierno. Nosotros participamos en el 2016 junto a Opción Democrática en esas elecciones y muchos jóvenes se integraron a la campaña, muchos jóvenes de distintas edades de todo el territorio nacional. Y esta es la segunda oportunidad que vamos a participar de lleno en la política, ahora con más preparación y con más tiempo. Víctor, antes de desarrollar los temas políticos con Silvia, nosotros quisiéramos que usted nos haga una sinopsis en poco tiempo de su vida, dónde usted nació, se crió, dónde estudió, sus padres. Es decir, usted nos haga una sinopsis de quién es Víctor Aponte para que el público que nos está viendo por Carivisión, Canal 26 de Claro y Altice, también 22 de Aster y en cualquier parte del mundo por carivisión.online, conozca a Víctor Aponte. Bueno, mi madre, doña Elizabeth, ella es diseñadora de cocinas. Mi padre falleció recientemente, el año pasado, trabajó en la industria de la música, fue manager de Chiquito Timbán hasta finales de su vida. Y yo nací en la Independencia, ahí en el Tropical, y me mantuve entre el 7 y el 8, en la casa de mis dos abuelas, mi abuela materna y mi abuela paterna. Luego tuve la dicha de nacer al lado, vecino de doña Emma y Cándido Mercedes. Emma es la actual rectora de la UAS y Cándido es sociólogo que fue presidente de Participación Ciudadana o coordinador de Participación Ciudadana. Por Cándido me veo yo estudiando sociología. En un momento de mi vida dije, ¿qué voy a estudiar? Y justamente al lado de mi casa estaba la respuesta. Un día vi a Cándido, le pregunté, me dije, voy a estudiar lo que estudió ese señor. Y un día llegó de dar clase y le dije, don Cándido, ¿qué fue lo que usted estudió? Ah, yo soy sociólogo. Y entonces empecé con la carrera. Tú dices que eres sociólogo. Vamos a salir un poquito de la política. ¿Cómo tú ves la sociedad dominicana ya en términos profesional, utilizando tus conocimientos como sociólogo? La sociedad dominicana está pasando por un momento de crisis muy profunda, crisis de institucionalidad. Y es por eso que el debate se está generando en base a una posible reforma de la Constitución y no se tocan otros temas. Aquí no se habla de la calidad de la educación, aquí no se habla de la infraestructura de las escuelas, aquí no se habla de cómo y cuál es la calidad del 4%. Aquí solamente se habla de
las pretensiones de un grupito muy minúsculo de permanecer en el poder. Entonces la sociedad dominicana está en ese estado de desesperanza y pendiente a esas decisiones que pueda tomar una persona. Y nosotros no podemos seguir viviendo alrededor de esa decisión. Hay que dar pasos más al frente, hay que entrar en el debate político, nuevas causas y nuevos temas, más allá de las ambiciones personales de ese pequeño grupo que hoy pretende permanecer en el poder y que ha dado señales claras y contundentes de hacerlo. ¿Cómo tú visualizas el futuro de la sociedad dominicana? El futuro bueno, en realidad el presente de la República Dominicana es un presente lleno de jóvenes que quieren hacer algo por la sociedad dominicana. Cuando tú analizas el fenómeno de Marcha Verde desde el 2016 hacia acá, quienes han encabezado la marcha son jóvenes de 20, 21, 22, 23, 24 años, similares a los jóvenes que fundaron la Trinitaria hace ya hoy 181 años, que tenían entre 17 y 25 años. Esas personas todavía no han tenido la oportunidad de ir a un concurso electoral, como la van a tener en el 2020, y esperamos que muchos jóvenes que participaron ahí y que participan activamente en actividades de la sociedad civil y de ONGs, vengan a los partidos, no necesariamente al APD, pero sí que vayan a la política, a llevar nuevas prácticas, porque necesitamos de personas con esa vocación de servicio, se necesita de esas personas ahora, porque si tú te fijas, la dinámica es entre Leonel, entre Hipólito y entre Danilo. Ya esa gente agotó su periodo, ya esa gente no tiene más nada que aportarle al país. Víctor, voy a retomar la primera pregunta de Silvia para que me aclares algo. Fíjate, en estos días se está haciendo una evaluación docente de oposición y las evaluaciones preliminares dio al traste de que un 34% aprobaron. Hubo unas pruebas nacionales donde los jóvenes aprobaron un 87%. Eso es aceptable. Eso me dice a mí que quienes imparten docencia andan muy mal, andan peor que los que reciben la docencia. A mí me dice, ahora, yo quiero saber si es así como yo pienso. Bueno, quienes imparten docencia tenían una deuda acumulada de años de un salario sumamente miserable. Hace poco se introdujo una reforma salarial a ese sector de profesores y ese impacto ese salario va a impactar en la vida de esa persona y ahora ellos van a tener más deseo de educarse y de actualizar sus conocimientos. Eso no se puede medir aún, a eso hay que darle 2 o 3 años para que la calidad de esos docentes suba. Pero yo he podido contactar que sí, que hay muchas personas hoy que quieren ir a ese campo de la docencia porque ya no se sienten tan abandonados. Por lo menos en ese sentido, hay un buen trato, por lo menos económico, a los docentes a partir de hace, creo que, no recuerdo, quizás 6 o 8 meses. Sí, ha mejorado, pero yo quiero recordarte que yo soy de campo y las personas que inclinaban al magisterio era por vocación. Sí. Yo recuerdo que muchos íbamos a recibir docencia, llevábamos nuestra sillita, que no había silla, en un piso de tierra y recibíamos una docencia con calidad. Bueno, Manuel, tú eres comunicador y tú tienes vocación. Ser comunicador aquí es un tema de vocación igual. Lo que pasa es que el sistema es algo de sistema, es algo sistémico en la República Dominicana. Tiene que ver mucho con el neoliberalismo y el clientelismo. Todo se ha clientelizado. Entonces las personas no van a los sitios a dar docencia por vocación como antes, no todos. Entonces hay muchas personas que están entrando a eso como un negocio y no como una función o un servicio a la sociedad. Bien. En la segunda pregunta de Silvia, al final usted dijo algo como que ya el tiempo está bueno para Hipólito, para Leonel y Danilo. Así es. Entonces yo espero que el partido que usted representa, Alianza por la Democracia, de caras al 2020, pues no lo vea pactando con ninguna de esas 3 corrientes. Bueno, yo soy miembro de la Dirección Nacional de la APD y miembro también de su dirección ejecutiva y esa también es mi posición. Nosotros como organización en el 2012 hicimos una ruptura con las prácticas de gobierno que son las mismas que hoy, lo que pasa es que se han profundizado. Hicimos una ruptura con el entonces presidente Fernández e introducimos al debate nacional temas de campaña que no se estaban tomando en cuenta, como lo es, por ejemplo, el derecho que tiene el medio ambiente y el tema de los derechos ciudadanos y la sombrilla de derechos humanos. A partir de ahí, en el 2016, pudimos introducir al debate por primera vez a una candidata presidencial, una mujer,
y ahora en el 2020 queremos también participar de una manera no solamente legítima, sino distinta en las elecciones del 2020. Lo que tú expresas también en mi sentir, pero las cosas se resuelven, los partidos no son una sola persona, son distintas voces, y eso se va a resolver o se va a determinar en el escenario donde se hacen las asambleas. Estamos en meses decisivos, las asambleas donde se escogerán los candidatos serán en octubre, y antes de eso, en agosto o septiembre, se debe de finalizar todos los detalles de quiénes vamos a participar en esa asamblea y hasta dónde va el alcance de las alianzas que vamos a hacer con las demás organizaciones y cuál va a ser el acuerdo programático que vamos a presentar a la sociedad dominicana, para que no sea solamente un acuerdo electoral, sino qué vamos a hacer en los municipios, qué vamos a hacer en el Congreso y qué vamos a hacer a nivel presidencial. Sí. Víctor, escúchame Silvia, como sociólogo y como persona, yo quiero que tú le respondas a esta sociedad lo siguiente. En el año 65, 1965, aquí hubo una revolución. Sí. Lo primero de la revolución fue por el retorno a la Constitución del 63, pero posteriormente esa revolución se dio un giro contra la intervención norteamericana. Te hago ese relato para decirte que las intervenciones de congresistas internacionales y la reciente llamada de Mike Pompeo al presidente Medina no lo considera el sociólogo y la persona de Víctor Aponte como una intromisión en los asuntos de República Dominicana. Lo que ha hecho Estados Unidos es parte de su política internacional. Ellos hacen eso con todos los países. Lo que tenemos que hacer los dominicanos es asumir las causas de nosotros, independientemente de lo que digan los Estados Unidos. Ellos en este sentido han hecho un llamado a que se respete la Constitución, pero a quienes deben de interesarle eso más que a Estados Unidos es al pueblo dominicano. Tú decías ahorita de las personas que ya no tienen mucho que ofrecer, pero en las elecciones del 2020 va a ser diferente, porque acuérdate que tenemos una ley de partido político y una ley de régimen electoral. Sí. Esto obliga a partidos emergentes a aliarse, ir aliados, porque si no pierden la personería jurídica o tienen que sacar una cantidad de votos para no perder su personería jurídica. Eso significa que muchos partidos, quizás como la APD, tendrían que aliarse a un partido mayoritario para que no le pase eso. La ley de régimen electoral es una ley que está hecha para que desaparezcan las organizaciones alternativas, no solamente las que existen, sino que las nuevas que se puedan formar tampoco permanezcan en el tiempo. Nosotros en el 2016 obtuvimos alrededor de 20 regidores y un alcalde en Asua, y tuvimos casi un 1% en el nivel municipal. Hacia el 2020 nosotros entendemos que tenemos la capacidad, no solamente la capacidad de alcanzar un 1, sino de superar ese porcentaje. Y si tenemos una buena propuesta a nivel presidencial, bueno, no sabemos hasta dónde podemos llegar. ¿Eso significa que ustedes se van solos? Esa es la intención. La intención no es irnos solos, la intención es irnos en una alianza con las fuerzas políticas alternativas que presenten y que estén de acuerdo en ofrecerle al país un acuerdo programático en base a puntos, que no sea solamente algo electoral y proselitista, que sea con propósito, con objetivos claros, que se le presente a la ciudadanía un programa de gobierno que respete por ejemplo, el tema del medio ambiente, que respete el tema de los derechos humanos y que presente acciones efectivas al corto y al mediano plazo. ¿Ustedes pertenecen a la organización Juntos Podemos? No, en la organización Juntos Podemos hay dos organizaciones que no pertenecen. Nosotros, la Alianza por la Democracia, y me parece que Alianza País. Ellos tienen un foro de partidos permanentes, y primero fue un foro de partidos permanentes que ahora surgió como Juntos Podemos, que es un movimiento electoral. Nosotros estamos construyendo un movimiento electoral con otras 5 fuerzas, con el PRCD, con el Frente Amplio, con Opción Democrática, con Alianza País y con Dominicanos por el Cambio. Hasta ahora el alcance de esa alianza es a nivel municipal y congresual en casi todo el territorio nacional, y tenemos las expectativas de que lleguemos al nivel presidencial, pero eso se va a definir en el corto tiempo. ¿Y por qué no van con Juntos Podemos si ya tienen como 8 o 9 partidos que están juntos y van a llevar candidaturas comunes? Esto es para evitar perder la personería jurídica. Bueno, Juntos Podemos es una iniciativa válida,
pero nosotros creemos que no podemos coincidir con todas esas organizaciones que están ahí, que llevan un mensaje distinto al que nosotros llevamos, un mensaje totalmente, por ejemplo, hay organizaciones ahí que apuestan al odio y a la división, y nosotros no apostamos a eso, y sencillamente les respetamos su derecho porque esto es democracia, pero no podemos llevar un mal mensaje a las personas que nos siguen. Bien, señores, nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso Víctor Aponte nos va a decir a qué circunscripción él representa y qué propuesta él lleva o qué él va a hacer cuando sea diputado, si es congratulado con el voto de la circunscripción que él representa. Bueno, aquí estamos a los televidentes y cibernautas, continuando con el conversatorio con Víctor Aponte. Dejamos en el aire una pregunta para que Víctor nos diga qué circunscripción él representa y qué propuesta él lleva al Congreso Nacional representando esa circunscripción para que pueda ser favorecido con el voto. Bueno, nosotros vamos a competir en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, que oscila en el territorio desde, por ejemplo, desde la Luperón hasta el Parque Independencia y desde el Malecón hasta la Kennedy. Esa es toda la zona. Es una zona con muchas diferencias sociales, con muchos barrios y muchos sectores de extractos altos. Y nosotros hemos asumido el compromiso de ir a legislar con el compromiso de no solamente, o sea, principalmente hacer énfasis en la fiscalización de los recursos públicos y asumir la agenda de derechos de la sociedad dominicana. La legislación dominicana tiene muchísimas leyes, lo que hay que ir a revisar eso y no venir a tratar de descubrir el agua tibia, hay que ir a ver qué hay y qué nos está llevando a cabo y hacer un levantamiento, por ejemplo, de leyes obsoletas que existen aquí por ejemplo, desde la era de Trujillo. Por citar un ejemplo, el Código Trujillo de Trabajo fue hasta el 93, pero hay muchas otras leyes que están ahí, que están vigentes, que hay que revisar. Y hay que hacer una labor conjunta a la ciudadanía. Los legisladores que tenemos en la actualidad, la gente no sabe dónde están, la gente no lo ven y solamente salen en momentos cruciales como ahora a hablar del artículo X de la Constitución, de un artículo que a todo el mundo le interesa. Pero hay otros artículos ahí que ningún legislador ha hecho ninguna manifestación. Por ejemplo, el derecho a la vivienda, por poner un ejemplo. ¿Dónde están esos legisladores? ¿Quién es que representa eso? ¿Por qué no hace un llamado a un paro? ¿Por qué no encabeza una protesta? Nosotros vamos al Congreso con el fin de encabezar protestas ciudadanas. No solamente si salgo diputado lo haré, lo voy a hacer a partir de este momento que he asumido esta función pública de estar en la televisión representando a la APD. Yo estoy desde el 2011 en la APD y ahora he asumido este papel público y lo que voy a hacer en el Congreso lo estaré haciendo desde antes, desde ahora en la campaña. Víctor, nuestra Carta Magna es nuestra ley sustantiva. Por tanto, las leyes que aprueban los congresistas son leyes adjetivas. En tal sentido, una ley adjetiva no puede estar por encima de la ley sustantiva. No. ¿Está claro? Ahora, Exactamente. ¿usted cree que el Tribunal Constitucional va a dictaminar que no haya voto de arrastre, atendiendo que la Constitución establece el voto directo? Sí. ¿Qué usted cree al respecto? La Constitución claramente establece el voto directo, universal, secreto y directo. Sin embargo, los poderes públicos están secuestrados y actúan según le digan en la tercera planta del Palacio Nacional. Nosotros entendemos que es una afrenta a la sociedad y una afrenta a la Constitución lo que ha hecho la Junta Central Electoral con la decisión de que en algunos lugares hay arrastre, en otros lugares no. Ese tema se está discutiendo en el Tribunal Constitucional y es el deber de esos jueces tener sentencias que vayan acorde con la Constitución. Sin embargo, por el tema de la debilidad institucional que tenemos, no tenemos la esperanza de que eso sea así. Y es por eso que, con lo que comenzamos al principio del programa, de eso se trata. De que aquí se ha perdido la credibilidad de la institución, no por el simple hecho de perderse, sino que ellos han dado toda una serie de señales para que las personas no tengan confianza en las instituciones dominicanas. Víctor, por razones de trabajo nosotros nos encontramos el pasado viernes en el Congreso Nacional. Usted no me vio, pero yo sí le vi a usted. Sí. Como estaré también por razones de trabajo en el día de mañana en la tarde, cuando el presidente del Partido de la Liberación Dominicana se dirige hacia el Congreso Nacional, viendo la lucha que se tiene
por la no reforma a la Constitución, esa convergencia en ese punto, tanto del PRM, en el caso fuimos de Luis Abinader, no fue una convocatoria del PRM, cuando fui a cubrir, que me encontré con otras organizaciones, sí. Usted me hizo el aclarando de que ustedes habían convocado también para ese acto. Así es. Bueno, pero yo no sé quién fue primero, pero el hecho no es ese. El hecho es que ustedes tienen unidad de criterio, Leonel Fernández, Luis Abinader, el PRM, el Partido Reformista, una coalición de partidos por la no reforma a la Constitución. ¿Podría ser ese un punto de partida para una gran alianza? Bueno, el punto de partida para una gran alianza debe ser en base a acuerdos, no solamente por el hecho de oponernos al mismo enemigo. Y hay algo que quiero traer a la coalición hoy, en el 181 aniversario de la Trinitaria. Estos jóvenes utilizaron su palabra y hicieron un juramento. Y ese juramento lo respetaron. Y personas así es que se necesitan en la administración pública. Gente que pueda respetar su juramento. El presidente Medina ha jurado 2 veces lo mismo sobre la Constitución. Y ha fallado su juramento en 2 ocasiones. El presidente Medina no tiene palabra, no tiene validez lo que él pueda decirle a la sociedad dominicana. Y sobre el tema de que si eso da pie a una gran alianza, yo creo que, sin importar la causa, una gran alianza no se debe dar solamente en función al enemigo. Hay que ver quiénes son los aliados, porque no podemos cambiar lo que está para traer una cara nueva que haga lo mismo que lo que se está haciendo ahora. Y a eso yo estaría totalmente opuesto, a una alianza con esos sectores, como lo representa el señor Fernández, que es a quien le ha dado pie a todo lo que está pasando hoy en día con el presidente Danilo. Ellos dos representan lo mismo, a pesar de que uno esté adversando al otro. Aunque supuestamente eso es lo que está sucediendo, yo no me creo ese discurso. Víctor, usted sabe más que nadie que el voto no es cualitativo, sino cuantitativo. Así es. Es decir, que el mismo peso tiene un voto de conciencia que un voto clientelar, ¿cierto? Sí. En la época de los trinitarios, que se movían en triada de 3 en 3, sí. Se llevaba el mensaje a través de obras de teatro, a través de la filantrópica. Exactamente, perfecto. Pero ahora estamos los millennials. ¿Cómo Víctor le va a llegar a esa juventud con estas redes sociales, con ahora mismo? Usted, como hemos visto, usted desarrolla una campaña de regalar libros de lectura, pero lo que yo veo más fácil, un joven conectado a una tablet o a un celular que con un libro en la mano. Entonces, esa campaña es loable, muy buena y la apoyo. Ahora, ¿cómo usted también le va a llegar a esos que no usan el libro, pero usan el celular y la tablet? Mira, nosotros tenemos en agenda hacer dinámicas. Lo que hizo la filantrópica es válido y fue válido. En aquel momento ellos apostaron a una nueva forma de hacer campaña. Igual estamos tratando de hacerlo en estos tiempos y indudablemente hay que añadir nuevas actividades a esa campaña, no solamente el tema de ir con los libros. Estamos fomentando la lectura, pero el fomento de la lectura es para intercambiar con la persona y entre ese intercambio que estamos haciendo surgirán nuevas actividades que iremos haciendo en el transcurso de esta campaña, que le hemos dicho que es una campaña diferente y lo vamos a demostrar en el transcurso del tiempo, para levantar el interés de la sociedad dominicana, para levantar el interés de los jóvenes. Ellos no pueden ver que uno vaya a hacer lo mismo que hacen los tradicionales y lo que están haciendo y lo que han hecho todos. Hay que hacer un estilo de campaña distinta que lleve el mensaje de que también tendríamos un estilo distinto de comportamiento desde la función pública. ¿Qué dicen las encuestas de tus aspiraciones? Bueno, yo estoy ahora saliendo de la invisibilidad. O sea, que todavía no tiene un número específico. Yo estoy saliendo de la invisibilidad. Nosotros arrancamos con esto la semana pasada y, por ejemplo, en las elecciones del 2016, en el distrito hubieron 48 candidatos a diputados, yo quedé en el lugar 33. Eso fue lo real. Ahora yo aspiro a quedar dentro de por lo menos los 10 más votados, si no es que paso como diputado. Víctor, nosotros queremos ver tu visión porque aportar es bueno. Hay 2 problemas que están afectando nuestro país, que es la inseguridad ciudadana y los feminicidios. ¿Por qué aparto los feminicidios? Porque los feminicidios es un asunto muy complejo en nuestra sociedad y que se da en muchos niveles, pero principalmente en el nivel bajo es que más se ve. Entonces, ¿qué hacer? Mira,
para que tú veas, la inseguridad ciudadana es un problema de, por ejemplo, las autoridades que deben de brindar seguridad tienen un mal adentro de su institución y es el mismo mal que afecta al gobierno. Es un tema de corrupción e impunidad. La Policía Nacional Dominicana se mueve con mucha corrupción y eso es un tema que hay que tratar, hay que sentarse sobre la mesa, hay que sentarse en una mesa, Estado, sociedad civil y también la policía para trazar una línea estratégica. Yo sé que el pueblo y la gente le gusta que uno tenga soluciones simples para problemas complejos, pero eso no puede ser así, eso es populismo. El tema de la policía es un tema, como te dije, de corrupción y hay que aceptar eso, hay que partir de ahí. Si hay que hacer un saneamiento, si hay que hacer un levantamiento, si hay que hacer una auditoría, hay que hacer algo con la Policía Nacional que no está brindando los servicios necesarios. Y además, los cuerpos policiales que funcionan tienen un problema de que cuando llevan al sujeto criminal a la justicia, entonces se encuentra con otro problema judicial y es que la persona sale en libertad. Y entonces nos mantenemos en un ciclo sin salida. Eso hay que intervenirlo. Víctor, antes de entrar a los feminicidios, yo quiero hacerte un aclarando en ese asunto policial. Una de las personas que más ha atacado a la policía soy yo. Ahora yo te voy a decir una cosa. Aquí había lo que se llama un código de procedimiento criminal. La policía era que tenía todo bajo el mango. O sea, decía, tráncalo y boten la llave. O sea, ellos hacían lo que les daba la gana. Viendo eso, la preocupación, el legislador se preocupó. De ahí que nace el Código Procesal Penal, sustituyendo al Código de Procedimiento Criminal. ¿Para qué? Para quitarle esa corrupción a la policía. Pero ¿qué pasó? La corrupción no estaba en la policía, es en nuestra sociedad. La misma corrupción que tenía la policía se ha pasado al Ministerio Público y a los jueces que menos. Porque déjeme decirle algo. Muchos casos que la sociedad dice, no, pero ese juez mira cuánto le echó, mira lo que es, o lo descargó. Los jueces, exacto, hay una décima en derecho que dice que aunque se tenga la razón, por un mal procedimiento se pierde. Aquí los ministerios públicos, no sé si adrede, ¿verdad? Pero mal procedimentan los casos cuando llega un juez por un mal procedimiento, porque el juez precisamente por el Código Procesal Penal se le quitó la íntima convicción. El juez está nada más para aplicar la ley, no para impartir justicia. Entonces, en ese sentido, como sociólogo, yo creo que aunque usted diga la policía, el problema es la sociedad. Sí, es un círculo, o sea, la policía la corrupción es un mal que está atravesando todos los estamentos del Estado. Y por eso que cuando yo digo que hay que cambiar las cosas, yo apunto al sistema, el Poder Ejecutivo. Porque el Poder Ejecutivo es quien pone el orden, es quien pone el ejemplo. Toda la sociedad dominicana actúa, quizás no deliberadamente, según lo que ve que hacen sus autoridades. Indudablemente es un tema muy complejo que hay que estudiarlo profundamente y hay que ver cómo se puede construir en la sociedad dominicana una justicia o un ministerio público que sea independiente del Poder Ejecutivo, que allá vayan las personas más preparadas y que puedan modernizar esa forma de estructurar los expedientes y además para que el tiempo sea más ágil y que no caigamos en el tema de los expedientes mal instrumentados o que se venzan los plazos. Todos esos trucos que se saben los abogados y las personas que están en ese medio. Ahora háblame de los feminicidios. ¿Cómo podemos quitarle de la cabeza a los hombres que la mujer no es un objeto, sino un sujeto, que no es de tu propiedad y que tiene que estar contigo obligado? O sea, porque vemos que personas que ya se separan, que la mujer no quiere vivir con él y él quiere que a la mala, o sea, viva con ella. O sea, eso, ¿cómo podemos trabajar en eso? Como usted va al Congreso Nacional, pues, por eso queremos el aporte de usted ante ese mal que cada día nuestras hijas se van a enfrentar, nuestras hermanas, nuestras amigas. También como sociólogo. Claro. Mira, el tema de la violencia de género es sumamente alarmante y preocupante. Y para contribuir a bajar esos niveles de violencia, eso se debe de hacer a través de la educación. Globalmente hay una política de equidad, de igualdad que ha asumido el Ministerio de Educación, donde está haciendo una ordenanza que se construye una mesa de diálogo para construir una política de equidad. Eso hay que verlo objetivamente. Y yo hago un llamado a todas las personas que están en oposición a eso, a que se detengan y si quieren participar, que busquen los mecanismos para participar. Que si van a hacer algún acto de manifestación, que se manifiesten a favor de su inclusión en esa mesa de diálogo y no que traten de frenar algo. En la actualidad,
nosotros tenemos todo un esquema que fomenta la desigualdad entre hombres y mujeres, desde el esquema salarial hasta el esquema educativo. Por ejemplo, un hombre y una mujer que hagan la misma función, el hombre por lo regular tiene mayor ganancia económica que la mujer. Y esos son temas que hay que mirarlos desde un punto de vista más objetivo y sentarse a analizar esa problemática. Nosotros como legislador yo estaré al frente reclamando igualdad para hombres y para mujeres y para que tengan acceso a las mismas condiciones laborales y que no exista esa discriminación. Y hay que apostar a la educación ciudadana, hay que utilizar los medios de difusión que tiene el Estado para difundir buenas prácticas y difundir un mensaje de igualdad entre ambos géneros y de respeto. Víctor, mira, yo donde veo una puerta abierta, entro. Sí. Yo entro a INTEC, a la UNFO, a la Católica, a la UAS, y yo observo que la mayoría de estudiantes son femeninos, o sea, la mujer se está desarrollando. Sí. O sea, creo que en esa parte, en cuanto a la devengación de dinero y todas esas cosas, creo que ya la mujer está equitativamente con el hombre y se ha ido superando cada día más. Hay una transformación en marcha, en proceso. Hay una transformación en proceso. Las aulas de las universidades tienen más mujeres en muchas carreras, no en todas, más mujeres que hombres. Pero esa dinámica va construyéndose despacio. Hay que esperar que todas estas mujeres entren al mercado laboral para ver cómo va a reaccionar la sociedad dominicana. Pero hay que acompañar a estas mujeres para que porque muchas veces salen de las universidades y no van a ocupar los puestos para los cuales ellas se formaron. Entonces, por eso hay que concientizar y educar para la igualdad. Y es verdad, hay esperanza con el sistema universitario y hay esperanza de que en un futuro muy cercano haya ese tipo de equidad de género. Bien, vamos a nuestra segunda pausa y al regreso vamos a tratar un tema no tanto de orden nacional, sino de orden universal. Queridos amigos, seguimos aquí en Detrás de los Candidatos. Manuel. Bien, dije que iba a abarcar un tema universal, pero antes quiero aclarar algo. En los años 70, principalmente a principios de los 70, el mundo era bipolar. Habían dos potencias, Estados Unidos y la Unión Rusa Soviética Socialista, cuando eso no se había derrumbado. Estados Unidos, a través de la Central de Inteligencia, fomentó el cristianismo en todo el hemisferio, en estos pueblos. ¿Para qué? Para que no es que la gente busque de Dios, sino para emitir el conformismo, para que los pueblos no luchen, no se vayan al izquierdismo, al comunismo y todas esas cosas, como una manera política de contrarrestar. Por eso hay muchas denominaciones cristianas en toda Latinoamérica, producto de esa política financiada por la Central de Inteligencia. Ahora bien, ahora el mundo volvió no solamente de bipolar a unipolar con Estados Unidos, ahora el mundo no solo es bipolar, puede ser que sea tripolar ahora mismo, como está China y como está Rusia otra vez. Se puede convertir en tripolar. Los que mueven los hilos del mundo han trazado una política de control natal. Sí. Para ello han fomentado las uniones de personas de un mismo sexo. Yo no quiero entrar en contradicciones con las religiones porque sé que las religiones plantean uniones heterosexuales, pero en términos biológicos, para mí eso va contra la perpetuidad de la especie y además yo no estoy de acuerdo con que en el futuro los seres humanos sean hechos por el ácido desoxirribonucleico. En tal sentido, ¿usted apoya esa política de que personas de un mismo sexo se estén uniendo y que se convierta como algo normal y que puedan adoptar niños y que se vea eso como una normalidad donde todavía a mí no me importa que la gente me estigmatice, pero no es asimilable a mi cerebro una unión de una persona de un mismo sexo? Mira, Manuel, yo no estoy de acuerdo con la promoción de ninguna actividad, de ese tipo, digamos así como de tipo de familia. Yo creo que la cultura de los pueblos es la que debe de propiciar cuáles son los tipos de familias que deben de tener cada pueblo.
Sin embargo, yo sí estoy y velo porque el Estado debe de dar garantías a las personas que quieran unirse en matrimonio, o sea, sin tomar en cuenta su género, su religión, su orientación sexual, su color de piel, nada. Va a tener muchos votantes en el grupo LGTB. No, pues ellos no votan. ¿Que no votan? No, ellos no votan. ¿Cómo va a ser? No. Nosotros como partido siempre hemos defendido a ese tipo de personas. Ellos no se meten en eso. Pero como quiera, esto es algo de criterios, algo de derechos, algo de formación que tenemos como políticos y tenemos entendido que, o sea, no tenemos entendido y hemos asumido el papel de que hay que defender a toda la sociedad en sentido general. Entonces, el matrimonio da derechos y hay que verlo desde una óptica de derechos. Si dos personas, dos hombres, dos mujeres se casan, lo que están asumiendo es una sombrilla que le da garantías. Por ejemplo, si uno de ellos trabaja y el otro no, puede tener seguridad social. Si uno de ellos enferma, puede ir a visitarlo cuando está en la clínica en cuidados intensivos sin tener que decir que son, sin tener que mentir, puede haber herencia. Y hay una serie de derechos que están ahí dentro del matrimonio. Entonces, como sombrilla, el Estado Dominicano debe de darle servicio a sus ciudadanos. La Iglesia no, la Iglesia puede perfectamente adoptar su doctrina. Ese es el derecho. Al igual que yo defiendo el derecho de dos hombres o dos mujeres en unirse en matrimonio, yo también defiendo el derecho de la Iglesia de mantener su doctrina. El Estado no puede imponerle estilos a la Iglesia, porque la Iglesia tampoco puede imponerle estilo a la sociedad. ¿A usted no le llama la atención de que, por ejemplo, las plantas, su manera de reproducción es el estambre y el pistilo, o que los animales es macho y hembra, que existe el polo norte y el polo sur, que cuando usted agarra dos imanes y lo pone en un mismo, se repelan? Incluso la energía eléctrica, óigame bien, no, negativo y positivo. Por ejemplo, mire, la electricidad es algo tan bueno que la definición se le considera como el agente físico natural que llena por completo la estructura atómica de la materia. Y en tal sentido, fíjese que se componen, las dos partículas principales son el protón y el electrón, ¿verdad? Uno con carga negativa y otra con carga positiva. O sea, fíjese que las cosas se están dando en cualidades duales, nunca se dan en un mismo sentido. ¿Para qué? Para producir algo beneficioso para la sociedad. Yo entiendo entonces, y quiero que usted me explique cómo aceptar eso como normal va a producirle un beneficio a la sociedad, un beneficio en términos morales y en términos productivos. Bueno, resulta que esa comunidad vive ahora mismo en un estado de odio y de vulneración de sus derechos. Y eso se expresa, aunque uno no lo pueda ver tangiblemente, eso se expresa en la sociedad. Hay personas que andan sin sentido, personas que se sienten mal y personas que se sienten que no participan en actividades por el hecho de que se le está negando su preferencia sexual, que quizás no, la preferencia sexual es una construcción social. Y la sociedad, la cultura, la música y todo eso está llevando a la persona a adoptar ciertos comportamientos. Pero luego se encuentra con un Estado que discrimina esos comportamientos que tienen esas personas. Okay. Por último, para terminar con ese tema, el cuerpo humano tiene cada función, cada órgano. Yo no veo que una gente pone una cocina al lado de un toilet. Entonces yo creo que cada cosa tiene su función y definición. ¿Usted no lo cree así? Bueno, Manuel, es que ese es el criterio que quizás tú y yo podamos compartir, pero hay que tener tolerancia a los distintos comportamientos que tiene la sociedad. ¿Entiendes? O sea, yo debo de respetar a las personas de esa comunidad y debo de garantizar que ellos tengan sus derechos, porque ellos son miembros de la sociedad dominicana, aunque representen un margen que quizás sea muy alto, quizás sea muy bajo, uno no lo sabe, porque muchos de ellos, por el tema de la discriminación, no pueden expresarse libremente. Y yo creo que el amor es algo que hay que respetar, y si le damos, perdón, no si le damos, ellos tienen la oportunidad, si el Estado le niega sus derechos, eso lo que crea es una bola de odio, y el odio divide, y la división es la que ha traído la dominación de esa pequeña élite, y eso destruye a la sociedad. Bien, otro tema muy importante para la República Dominicana: ¿cómo nosotros podemos ponerle un freno? ¿Qué medidas usted cree se pueden implementar para ponerle un freno a la corrupción? O sea, que la corrupción no crezca, sino que se pueda disminuir. Nosotros entendemos y sabemos que va a existir corrupción todo el tiempo, pero que sea manejable. ¿De qué manera se pueden implementar políticas? Usted que quiere ir al Congreso, para que tener un stop, hasta un límite a la corrupción. El Estado Dominicano le tiene una deuda social a la sociedad dominicana, y hay que crear una comisión de la verdad que estudie los crímenes del pasado y que vaya dando justicia a todas esas personas que se le debe justicia.
todos esos crímenes de del régimen de Trujillo, del régimen de Balaguer, el tema de la matanza del 84, que nadie habla de eso. O sea, todo eso hay que evaluarlo. Y si hay que crear subcomisiones o hay que darle plazo, la justicia debe de ir fallando. Y cuando comience a ir fallando, que no sea algo desde 10 años, no, algo desde un año, 2 años, cuando esa justicia venga llegando a la actualidad, va a poner inmediatamente a las personas en su debido lugar. Precisamente ese mismo tema es muy espinoso porque muchos presidentes en Latinoamérica están creando lo que se llama un blindaje por el temor de salir a la presidencia a la cárcel. Nosotros vimos un presidente que fue bueno, como fue Ignacio Lula da Silva, sí, el cual yo entiendo que no debería estar preso, pero vemos uno de los mejores presidentes que ha tenido Latinoamérica, como Correa también, que está siendo perseguido, sí, gente de mente brillante y que han dado cátedra de cómo se maneja un país, están pasando penuria. Entonces vemos presidentes que sí existen indicios de que fácilmente con una política contra la corrupción puedan ir a la cárcel. ¿Qué podemos hacer para que esos temores disminuyan y poder avanzar? Bueno, hay que participar. La respuesta a eso es que la gente participe, que venga a los espacios, que no dejen que las corrientes internacionales influyan en la política y en la realidad actual de la sociedad dominicana. Y por eso que yo digo, esto se trata de participar. Los sectores que tengan preocupación deben de venir a participar en la política dominicana, que no se lleven del tema de que no le gusta la política, no hay que venir. Si no le gusta lo que está pasando, hay que cambiarlo, transformarlo. Hay que venir al debate. Hay que venir cargado de esperanza y cargado de propuestas. Si eres elegido candidato, ¿cuántos votos tú necesitas para lograr ser diputado? El diputado actual que menos votos sacó 6.000 votos, 5.000 y pico de votos. La que más sacó fue Faride, sacó 17.000 votos. En un universo de 350.000 votantes, entre los 6 diputados no llegaron a 60.000 votos. Bien, pues yo creo que a usted le pueden faltar pocos votos porque ya yo vi que el grupo LGTB lo va a apoyar a su candidatura. Entonces, quisiera que usted le diga a ese público que está ahí por qué deben apoyar su candidatura para que usted sea diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Bueno, no solamente que yo no vengo buscando que me apoyen a mí, yo quiero que vengan y que participen junto conmigo o junto a otros candidatos o fuerzas políticas que les sean y que vayan de acuerdo a sus principios, que vengan al debate político, que vengan a incursionar en esto, desde su rol de candidato, desde su rol de participación, pero que no le dejen esto a las peores, que no le dejen esto a las actuales activistas del sistema político. Hay que hacer un relevo y ese relevo debe de ser no solamente las personas jóvenes, sino los que tengan mayores intereses en pro de la sociedad. Bueno, señores, hasta aquí hemos culminado por el día de hoy nuestra propuesta. Vamos a dar las gracias a nuestro invitado Víctor la Aponte. tarde de hoy. Muchas gracias a ustedes, Silvia y Así Manuel, es muy que amable. saben que el próximo martes pues tienen una nueva cita con nosotros en este su programa Detrás de los Candidatos. Ahora viene. Detrás de los candidatos, Tommy García Saleta, Silvia Infante, Manuel Gómez. Programa